tecnología aplicada a la investigación paranormal. Unas siglas que yo me inventé por ahí para definir toda aquella tecnología que tenemos alrededor, o que tenemos a mano, o que no tenemos a mano y con ayuda de personas expertas podemos acercarnos a hacer mediciones de magnitudes físicas para medir energía, cierto tipo de energía, flujo magnético, presión sonora, grabación sonora, temperatura, etcétera, y poderlo registrar y podernos llevar este tipo de aparatos, nos lo podemos llevar a las investigaciones paranormales y ir a lugares donde han ocurrido ciertas cosas o que se rumorea o que tienen cierta historia, y llevarnos este tipo de aparatos para poder captar o tener algún tipo de respuesta inteligente que nos pueda conducir a que hay un positivo o que hay algo que está interactuando con nosotros. ¿Cuántas cosas hay, no? ¿Qué opinas tú, Jesús, de la PSB7? La PSB7, pues es un receptor de FM de 76 a 108 MHz. De 76 es porque en ciertos países como Japón o Estados Unidos pues tienen la radio, la tienen más baja para que haya más emisoras de radio. Lo que pasa que aquí en España no teníamos de 76 a 88 porque antiguamente Guardia Civil y algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizaban esa frecuencia del 76, 77, 78 MHz. Ahora ya no, ya se han ido al tetra y esas frecuencias están libres. Se podría bajar el espectro, lo que pasa que tendríamos que todos los coches que tenemos ahora, pues la mayoría, los sintonizadores están puestos como están establecidos, 87,5 a 108. Entonces, la SB7 es como antiguamente las radios pues tenían un dial y tú girabas el dial manualmente, ¿no? Con una rueda, que lo que hacías era girar un tornillo que iba con una cuerdecita y ese tornillo iba a un condensador variable, que era un trimmer, que antiguamente los trimmer eran súper grandes, eran muy gordos, eran así de gordos y eran placas que se iban juntando más. A medida que se iban juntando más, el condensador se hacía más grande, por lo que la frecuencia bajaba. Y a medida que se hacía más pequeño, la frecuencia subía. Entonces, esa variación que hacíamos antes, cuando pasamos de una emisora a otra, eso lo hace la SB7, lo hace automáticamente. Es un receptor de radio como el que podemos tener en el coche, lo único que tiene la posibilidad de pasar de una frecuencia a otra de manera automática. Cada cierto tiempo, por ejemplo, cuando ponemos 100 milisegundos, pues es un segundo por cada megahercio. Y si tenemos de 76 a 108, que serán como 24 megahercios, o 24 más... ¿cuánto sería? 24, 32 segundos, todo el recorrido. Tarda 32 segundos y vuelve otra vez, y 32 segundos. Cuando lo pones, por ejemplo, a 100 milisegundos, lo pones a 150, tarda mucho más. Entonces, ¿de efectiva o no? Pues no sé, porque habrá personas que habrán tenido algún resultado, que se le habrán manifestado algún tipo de energía ahí, en ese cacharro, pero realmente yo creo o pienso, como electrónico y como científico, de ello que realmente no entra por la antena, sino que entra por la parte de audio, por la parte de la demodulación, después de la demodulación, porque si estuviéramos en AM lo entendería, porque la amplitud modulada es más fácil y es más inmune al ruido, porque la FM, en frecuencia modulada, estamos hablando de que, por ejemplo, si tenemos una emisora que está en 93.9 o 94 MHz, pues lo que hace la voz es desplazar la frecuencia hacia arriba o hacia abajo en función de la voz, y desplazar la frecuencia. Entonces yo pienso que si hay una energía
es muy difícil que te desplace una frecuencia, una portadora, una energía que se mueve y que sería muy difícil. Pero, por ejemplo, en la amplitud modulada, la portadora fija y la que hace que la amplitud de la portadora se haga más pequeñita o más grande es la voz. Entonces yo pienso que una SB7 que solamente tiene AM también, Sí. pues yo pienso que la AM sería más efectiva que la FM. Lo que pasa es que la AM, como las ondas electromagnéticas son más largas, pues las emisoras llegan más lejos. Entonces, aunque quites la antena, porque es que realmente la antena no tiene sentido quitarla para la M, porque la antenita que tenemos, la telescópica, solamente vale para la FM, porque la AM, la antena de AM está dentro. Ah. Es una ferrita, es polvo de hierro que está metido en una bobina. Hay una bobina con negra y hay una bobina que suelen ser de 2 o 3 cables. Y esa es la bobina de AM. Entonces, eso es muy difícil. Tendrías que meter la Spirit dentro de una jaula de Faraday, por ejemplo, ¿no? Para que no entren tantas emisoras. Como fiabilidad, un 50-50. Ya. 50-50. Habrá equipos de investigación que les haya dado resultados, Sí, ¿verdad? Y otros sí. pues que no... Sí, y ya no depende de la persona, sino del momento y del lugar. Sí, claro. Claro, tiene... Que se haya querido manifestar lo que sea. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, estuvimos con el grupo Misterio Norte y el tema es que por eso te expliqué yo que si la Philipbox, que sí grababa voz, ¿te acuerdas? Y era porque nosotros hablamos de Antonio Maura, porque Antonio Maura sabes que le dio infarto y cayó por las escaleras del Palacio del Canto del Pico. Ajá. Y salió una mujer diciendo 3 veces Antonio Maura. ¿Sabes? Pues por eso mi curiosidad es si a lo mejor grababa y luego lo reproducía. No, Por dar claro, un poco de veracidad. tendría que pasarlo a una grabadora y grabarlo en el momento, llevarte la SB7 en una grabadora, en todo en uno. Que se podría hacer, se puede implementar, todo se puede hacer. Se puede hacer una Spirit, te puedes hacer una Spirit que tenga grabadora y que en vez de solamente que tenga 100, 150, 200 y tal, que lo puedes hacer que vaya 2 MHz hacia arriba y 1 hacia abajo, o que haga un recorrido más rápido, o que haga lo que quieras. Todo se puede programar. Hay módulos de FM, hay módulos de AM, y con un microprocesador vas haciendo que vaya hacia una frecuencia u otra de una manera más random, o sea, más aleatorio, muy aleatorio, y se podría todo se puede hacer, pero una SB7 está bien, es un invento que se ha hecho, lo que pasa que mucha gente la utiliza demasiado, ¿no? Sí. Ves demasiadas sesiones, no tienen otras opciones, o a lo mejor no han empleado otras opciones, o ven que otras opciones a lo mejor se les hace a la gente más aburrida, o el silencio. Yo creo que hubo una moda cuando salió todo el mundo Spiritbox y empezaba la investigación, venga, Spiritbox, pim, 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 pam. Y es verdad que cada vez se usa menos. Claro, al principio era como un boom y ahora pues... Se usa menos, se usa un poquito como... Ahora la SB11, luego la S11... Pero resulta la que 11, ¿verdad? tampoco... No está gustando tanto como la 7. Pues como la 7 pues tiene 2. Tiene 2 dentro y ya está. A mí, por ejemplo, yo conocí una tal Gisela del grupo de, o sea, bueno, Ghost Áreas de Fantasma. Ajá. Y ella lo que decía, o sea, nosotros lo que hacemos es aislar el ruido para las psicofonías en una grabadora, ¿no? Entonces ella lo que decía que era erróneo, porque los entes lo que hacen es utilizar el ruido para canalizarse. ¿Sabes lo que hay que decir? ¿Pero dentro de una Spirit o dentro de una grabadora? Dentro de una Spirit. Canalizan su voz dentro del sonido de la Spirit. Pues la Spirit es un receptor de FM o de AM. Entonces si tú metes... O sea, aprovechan el ruido para el ruido de ellos, fondo, dices. Para ellos, el ruido de fondo de el microondas. ruido blanco. Claro, es que el ruido blanco está presente en todos los sitios. Es que no hace falta... Tú puedes quitar la antena si quieres, o meterte dentro de una cueva. Y ella solo... Porque el ruido de fondo está. Ella solo trabaja con el Spirit. Sí, porque el ruido de fondo lo tenemos en todas las frecuencias. Está desde muy bajas frecuencias hasta gigas y gigahercios y terahercios. Está metido, porque está el fondo de microondas, ese ruido que hay en todo el universo,
está presente, es el Big Bang, ¿no? Ahora mismo lo estamos oyendo. Ese ruido está ahí. Está constante. Y lo tenemos presente y ahora mismo un silencio absoluto, a no ser que te metas en una cámara anecoica, por ejemplo, que incluso ahí dentro tiene que haber algo, siempre, suele haber algo, ¿no? Sí. Pero, de verdad, todo está... Hay ruido por todos los sitios. Y por mucho que aísles algo, bueno, puedes aislar electromagnéticamente con una jaula de Faraday, pero yo pienso que no se aísla al 100%. 100% no se aísla. Jesús, de los aparatos que has diseñado, ¿cuál, ya no que sean más fiables, sino que cuál te gusta más investigar de los aparatos que has diseñado? O que me gustaría hacerlo, porque ya tengo alguno que tengo en placas, que no los he podido soldar, que no los he podido ensamblar en una caja, ¿no? Tengo alguno por ahí que está muy bien, que es uno parecido al que tienes por ahí, que convertir fluctuaciones, en este caso en vez de ser de luz en sonido, fluctuaciones de temperatura en sonido. Convertir, tú tienes un termómetro, en vez de un termómetro pones muchos termómetros y con nada que soples a ese termómetro genera un ruido. Entonces estás en un sitio, entonces si hay una fluctuación de temperatura o aire o lo que sea, una corriente, entonces eso se puede amplificar y se puede llevar a un altavoz. Eso lo tengo en casa, lo tengo sin montar y la verdad es que no me da cosa decirlo porque antes era como más reservado, quería hacer las cosas y luego sacarlas. Ahora soy un libro abierto, es decir, todas las personas que quieran saber cómo funciona algo, que me lo pregunten. Ahora mismo me ofrezco todo mi conocimiento, lo ofrezco, todo lo que tenga. ¿Nos vas a explicar algo de unos circuitos? Sí, tengo alguna idea por ahí todavía. Cuando quieras, Jesús, ahí tienes la pizarra, cuando quieras... Sí, vamos a ver. Aquí damos un poco de espacio a Jesús. ¿Vale? Hay una bobina que va con un condensador, hace un circuito que se llama circuito resonante, ¿vale? Y esto va al amplificador, ¿vale? Se representa así. Aquí se puede poner un más o un menos. Bueno, estos los electrónicos, le llamamos divisor de tensión. Esto de aquí, al poner un condensador aquí, se llama tierra virtual y esto lo llevamos aquí. Aquí normalmente hay una resistencia. ¿Quieres? ¿Vale? Y aquí hay un condensador. Bueno, esto lo llevamos por ejemplo, lo podemos llevar a otro amplificador. Aquí ponemos un potenciómetro, perdón, aquí ponemos siempre un condensador de desacople. Lo llevamos a un potenciómetro que va hacia otro amplificador, aquí ponemos el menos y aquí el más, da igual, y aquí va a un altavoz, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Esto está resonando a una frecuencia. Esto es C y esto es L, una bobina y un condensador. La frecuencia es igual a 1 partido de 2pi raíz de C. Esa es la frecuencia de resonancia de estas dos cosas de aquí, ¿vale? Cuando esto está resonando en su frecuencia, la resistencia resultante de esto es cero, ¿vale? Si ponemos un eje, esto de aquí, la resistencia de la bobina se llama XUL y la resistencia del condensador XUC. Esto es en el eje real y este es el imaginario. ¿Qué ocurre para una frecuencia? Que entran en resonancia y la resistencia equivalente de la bobina está aquí
el vector y el del condensador está aquí X sub L y X sub C, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Se genera un reposo, está en reposo, y se queda en el centro, y se queda a 0. Aquí habría 0 voltios, por lo que este amplificador no amplifica, no saca nada aquí. ¿Qué ocurre cuando hay una interferencia electromagnética? Se genera una corriente eléctrica. ¿Dónde se genera la corriente eléctrica? La bobina, por inducción electromagnética. Por inducción electromagnética se genera aquí, por ya sea miligauss, microteslas, se genera, tenemos el eje de campo electromagnético, campo eléctrico, entonces se genera un campo magnético que va así y un campo eléctrico que va así. Entonces se genera una corriente eléctrica y este amplificador de aquí lo amplifica, esa variación que haya, así, esto es la bobina, en una pequeña fluctuación pequeña, y aquí lo vemos maximizado. Así. Los hay cuadrados, como estos que tenemos ahí en las investigaciones. Hago una recomendación para la gente, para los investigadores, para todos los investigadores. Quería hacer un inciso. Sí. Una vez... Jesús, espera un momento, Javi. ¿Qué recomendación sería, Jesús? Sí, la recomendación... Ese es uno de los que usamos. Una recomendación muy importante, pero muy importante. En los lugares donde vamos, puede ocurrir que nos encontremos con espejos, con cacharros estos de alicatados, ¿no? De azulejos. Todo lo que refleje la luz visible o infrarroja, Afecta el aparato. afecta al aparato. Es decir, si tú coges una cámara, la pones en visión nocturna y donde tú estás apuntando con la luz infrarroja o con la cámara de visión nocturna... ¿Era a favor o en contra? Sí, no, si tú coges una cámara de visión nocturna y la enfocas contra un espejo, en la pantalla de la visión nocturna vas a ver la antorcha, vas a ver la luz. Vale, pues si tú pones el detector mirando para allá y tú estás detrás del detector, el detector te va a ver. Porque tú... O sea, yo estoy aquí y el detector me ve. Si tú estás porque aquí... Porque está el espejo. Claro. ¿Por qué? Porque la luz es calor. Claro. Porque los Kelvin es luz. Porque 6000 Kelvin es una temperatura fría, ¿no? Que le llaman luz fría, ¿no? Y los 3200 Kelvin porque es más hacia el amarillo, ¿no? Y por eso... O sea, cuando tú... espera que yo creo que... Cuando tú compras un foco Ajá. y pone 3500K o... ¿Esos son Kelvin? Sí, Vale. sí se llama temperatura de color. Temperatura. Temperatura de colores, efectivamente. Es temperatura. ¿Por qué es Sí, temperatura? que, por ejemplo, esto sería luz fría y, Sí. la bombilla convencional sería Es luz cálida. cálida. Eso va desde los 2000 y pico Kelvin hasta los 6000 Kelvin, que son los 6000 grados, que se asemeja al Sol. La luz neutra, que a mí me gusta mucho la luz neutra, es la 4000. Cuando compres una luz y que es una luz chachi, píllate la neutra. La de toda la vida yo creo que está entre 2000 y 3000, la de toda la vida. Y las hay también de 5000, que es casi fría, que la puedes poner en una cocina y tal, pero la 4000 la que a mí me gusta, para cualquier sitio. Entonces, estos cacharros, estos aparatos, no ponerlos delante de espejos. Si no te vas a poner detrás de ellos, no pasa nada. Pero si te pones detrás de ellos y tienes delante un espejo, ten por cuenta que te va a detectar. Porque tú rayas calor. Porque eres una persona que tiene vida y tú tienes radiación infrarroja. Una cosa es que no lo vea tus ojos, pero el detector lo está viendo. Porque esto está viendo el infrarrojo lejano. ¿Qué nos pasó? Estuvimos haciendo una investigación con Ministerio de Galicia y resulta que yo me he comprado una pistola térmica, pero es... O sea, está la pistola que mide temperatura y luego está la pistola que es térmica.
Sí, una FLIR. Sí, algo así. Sí, Una FLIR, una FLUC. Una FLIR, sí. Es barata, pero Ajá. y el tema es que le salía David y yo no sé si estaba el Kina ahí con la cámara. Aquí había una puerta, ¿vale? Y tenía el foco de infrarrojos este, ¿vale? Y se veía, y dice Javi que veía algo. Y se veía una luz, no se veía el inicio del cuadrado, y luego se veía una de luz hacia arriba. Y ya digo, coño, ¿verdad? Y ya cuando mira me digo, coño, ese es el foco. Y lo que es el haz de luz, dijéramos, sería como el calor que desprendía. Claro. ¿Entiendes? Y la Incluso pistola lo estaba detectando. incluso si tú coges... La pistola térmica, perdón. Sí, si tú coges un foco de infrarrojos, un foco de infrarrojo o un foco de luz normal y lo pones así al lado de la pared, un rato, y enfocas con la cámara térmica, va a haber un rastro de calor porque eso se ha calentado. Y la térmica es capaz de leer eso. Claro, eso es más o menos lo que nos pasó. Claro. Son como falsos positivos, ¿no? Sí. Sí, falsos positivos. Bueno, queremos saber la opinión de lo que pensamos de esta persona, de este personaje, Nostradamus. Lo que queremos saber, una opinión mía es este hombre hasta qué fecha predijo cosas, porque cada vez que superamos un año sale el tema Nostradamus. Que Nostradamus dijo que en el 2020 y seguramente llegamos al 2050 y seguimos hablando de Nostradamus. Entonces yo quería, o si alguien lo sabe, de Nostradamus hasta qué fecha predijo, porque no creo que haya tenido tanta visión hasta el año 3000, no creo, no lo sé. No podéis pensar que a lo mejor ha sido un viaje en el tiempo. Empiezo con el tiempo. Porque hay muchas cosas que escapan a nuestra lógica, ¿sabes? Pero es que son muchos años, Javi. Ya, pero... Desde que lleva prediciendo las cosas, son muchos años. Yo creo que tiene que haber un tope. Estamos, tiene que haber claro, un tope. estamos en el A no ser de 2020. que llegue hasta la extinción de la humanidad, pero yo creo que tiene que haber un tope. Son muchísimos años. Bueno, creo que tenga todo escrito. Claro. Que esté todo escrito. No. Decía, a ver, sí, estará escrito, pero llegará un momento que no le diera tiempo al hombre a escribir. Claro, que se muriera ya Claro, y que se muriera, ya se se acabó. quedara ahí. Claro, la exactamente. cosa. Yo creo que en la época que él vivió, ve por la noticia, por el periódico, un cacho de terremoto que flipas. Y él habrá pensado, hostia, eso se me escapó a mí. Me imagino. Es que no sé. Hay cosas que se le habrán escapado. Claro, es que ahora para el 2020 dicen que va a haber una guerra, ¿no? Entre dos grandes potencias, ¿no? Sí. Que sería Estados Unidos, ¿no? y Japón. Sí, dice China. que va a haber un super terremoto y un Terremoto, tsunami. tsunamis, No me acuerdo qué magnitud. inundaciones. Lo que sí que ocurre es que Pero está pasando ya. hay presente una crisis mundial económica que los culpables son China y Estados Unidos. Pero eso todavía no nos está afectando a nivel local, pero a nivel global sí está afectando. Lo que pasa es que hasta que nos afecte va a pasar unos años. Pero sí que hay una gran crisis. Y hay otra hipótesis que dicen que es tontería que los humanos se peleen, que hay una guerra que te cagas cuando se va a acercar un contacto extraterrestre. Entonces que los países dicen que es tontería cuando tenemos que estar más unidos para ver si esta gente viene con Intenciones hostiles. intenciones hostiles o de paz. Mira, yo por ejemplo he estado viendo varios vídeos de David Parcerisa y el tema es que dice que hay dos tipos de razas, uno que quieren ayudar al ser humano y otros que quieren, o sea, que se aprovechan del ser humano, ¿entiendes? Nos manipulan, ¿sabes? Nos manipulan para su beneficio personal, ¿sabes? Y el tema es que dicen que están en la Antártida, ubicados, que por eso no va ningún grupo de investigación allí y no dejan pasar a nadie allí, ¿sabes? Y sí, yo sí me lo creo. Sí, que ha habido un concierto de todos los países del mundo de no traspasar esas fronteras. Y allí hay bases aéreas y navales de los Estados Unidos allí para proteger aquel lugar. Puede ser.
Claro, es que siempre ha sido, o sea, la Antártida, lo que es el Polo Norte, siempre ha sido un tema tabú para todo el mundo. Sí. O sea, Norte, está, bueno, el sur. hay un secretismo ahí muy grande. El sur. El sur es. La Antártida está en el sur. Sí. Pues, El norte es el que se está, el pobre que antes Se era está más grande y ahora derritiendo. es muy pequeñito. Y Vale. el norte sí que se puede cruzar. Ahí no hay No problema. estaba yo equivocado. Sí, es el de abajo, el gordo, por así decirlo. El tocho. Entonces, no sé, tal y como va la dinámica del mundo, pues... o sea, siempre he pensado que trabajamos para unas terceras personas, que no son los seres humanos. Porque va a ser el ser humano tan egoísta como para destruirse a sí mismo. Sí. Si es que estamos Sí. destrozando la tierra. Si lo vemos a nivel Pero local, estamos El tema es destrozando. que vivimos todos aquí y por muy grande que tengas tú un búnker, que sea millonario, las grandes élites, si el planeta, yo no sé, eclosiona y se destruye, por mucho que te escondas, vas a morir igual. sí. Vas a ser tan tonto como para destruirte a ti mismo. No sé qué problema es la comida, la supervivencia de cada individuo, la supervivencia de cada individuo. Es decir, si hay una crisis, una guerra o un no sé qué, lo primero que haces es buscar comida, porque es lo primero que va a faltar. Porque van a faltar las exportaciones, las fábricas van a cerrar, todo van a cerrar porque se van a huir. Claro. Entonces lo primero es pillar comida. Se va a quedar todo parado. Y ya leches. Ah. Todo el mundo a pegarse y guerras. A pegarse por un guerra. cascán. Sí, exactamente. Sí. Entonces, que haya seres que estén manipulando a los que están aquí para controlar un poco a su rollo. Yo Pues lo sí, que, por ejemplo, he oído algunas veces que se alimentan de nuestra energía negativa. Y sí me cuadra. Porque llevamos siglos y siglos, guerra, matanza, violaciones y no sé, que todo es malo. Todo negro. En siglos la humanidad no va a lograr contrarrestar eso. La gente quiere paz y quiere fiabilidad en su trabajo, etcétera, etcétera, en su vida. Y es que va todo a mal. Pues esto Entonces, es, yo pienso que desde y de con la inteligencia que tenemos hoy en día y los adelantos que tenemos hoy en día, no vamos a poder llegar a ese punto. Yo pienso que no, porque el ser humano es egoísta Es malo. y ¿cómo se dice? Ya, pero también, perdona que te corte, hay Sí. unos seres humanos que queremos, aunque tuviéramos algo menos, o sea, nos conformaríamos con menos con tal de llevar una vida apacible, ¿me entiendes? Sí. Y somos más cantidad de seres humanos que queremos eso que los que son egoístas. Egoístas somos todos, a ver si me entiendes, pero yo pasaría por una vida, decir, bueno, pues no tengo tecnología de móvil, no tengo tal, pero en cambio tengo una vida viable. Me va a ir bien de principio a fin. Yo optaría por esa vida. Y aparte el ser humano es inconformista por naturaleza. Tiene y quiere más, porque está dentro de su mí mismo, de superarse, de crecer, ¿no? Y quieres esto, quieres aquello, y entonces para conseguir aquello y aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues llega un momento en que tienes que enfrentarte y generas una competencia, ¿no? Y la competencia genera guerras. Si realmente entre los países cuando hay guerras es porque hay recursos que escasean y un país quiere el recurso del otro, realmente. Y no puede negociar. ¿Ves? Se negocia. Pero cuando a lo mejor hay algún tipo de conflicto, te sube el arancel o te sube los impuestos, o porque la extracción, por ejemplo, de crudo, de petróleo, por ejemplo, cada vez más difícil, pues sube el petróleo, entonces como sube mucho, dice, ah, que tú no sabes sacarlo, pues venga, déjamelo que es para mí, ¿no? Me voy a adueñar de esos pozos petrolíferos para mí, ¿no? Para mi país, ¿no? Para beneficiar a mi país. Come tiptoe through the tulips with